Hola, buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Sí, maestra. Excelente, muchísimas Buenas tardes. buenas tardes. Vamos a comenzar en un minuto con la clase de la semana. ¿Ahí ya se logra ver la pantalla? Sí, maestra. Excelente, gracias. Pues bueno, vamos a dar inicio. La semana pasada ya estuvimos trabajando un poco con lo que es la hipérbola. Veíamos que la hipérbola, al igual que los temas que hemos trabajado en este periodo escolar, eh, viene siendo un lugar geométrico. Ahora bien, estuvimos trabajando con la hipérbola cuyo centro está en el punto 0,0, es decir, el origen. Ahora vamos a trabajar con la hipérbola con centro fuera del origen. Recordemos que se les dan las coordenadas h, k. Recordemos también que la hipérbola tiene ciertos elementos. Entre los elementos que encontramos en la hipérbola tenemos los vértices, estos que vemos por aquí. Tenemos el centro de la hipérbola, que en esta ocasión aparentemente está fuera de lo que es la hipérbola. Vemos también lo que son los focos de la hipérbola, estos puntos que vemos por dentro de la hipérbola o de las curvaturas. Vemos también lo que se conoce como eje transverso. El eje transverso es aquel que une los vértices, este segmento que se ve marcado aquí, y vemos un eje conjugado, que vendría siendo este otro que vemos acá. Esos son los elementos de la hipérbola. También recordemos que otro de los elementos que tenemos en la hipérbola se conocen como asíntotas. Y las asíntotas de una hipérbola son líneas rectas imaginarias que prácticamente trazan un límite, es decir, un espacio a través del cual la hipérbola no puede pasar. Entonces, aquí vemos una asíntota y vemos otra más. Ahí está. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la hipérbola con el centro en h, k y eje focal paralelo al eje x? Pues bueno, en este caso, la ecuación ordinaria de este tipo de hipérbola vendría siendo x menos h al cuadrado sobre a cuadrada menos y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. El vértice se ubicaría en el punto h más a, k y el otro vértice en h menos a, k. El eje transverso sigue siendo la fórmula 2a y el eje conjugado nuevamente es 2b. El segmento LR 2b al cuadrado sobre a. La excentricidad es c sobre a. Y las asíntotas aquí cambian su fórmula. AY menos K es igual a menos B sobre A por X menos H. Y como son dos asíntotas, tenemos prácticamente lo mismo. Y menos K es igual a B sobre A por X menos H. Lo único que cambia es los signos. Por eso es posible que veamos también en algunas ocasiones la fórmula expresada de esta forma. Más menos B sobre A por X menos H. Ya que esto quiere decir que tendríamos las dos posibilidades, tanto que la fórmula o la ecuación de la línea recta empiece con signo positivo o bien que inicie con signo negativo. Estos son los elementos de la hipérbola con centro en h, k y con eje paralelo al eje focal, paralelo al eje x. Ahora bien, vamos a desarrollar un ejemplo. Vamos a enfocarnos en este tipo de ejercicios que creo que son los que quedaron
con un poquito más de dudas anteriormente. Encuentra la ecuación general de la hipérbola x menos 2 al cuadrado sobre 4 menos y más 8 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Recordemos que cuando nos habla de la ecuación general de un lugar geométrico, lo que nos están pidiendo es prácticamente desarrollar las fórmulas, expresarlos sin denominadores, del mismo formo ordenar el polinomio y también debería de estar igualada a 0. Entonces, cuando tenemos que trabajar la ecuación ordinaria de esta hipérbola, lo que tenemos que hacer es eliminar estos números que están abajo. Tenemos que desarrollar estos binomios al cuadrado, este de aquí y este de aquí. Esta ecuación, que está igualada a 1, tenemos que despejarla, mandar este 1 al otro lado de la ecuación y de esa forma igualarla a 0. Para ello podemos seguir algunos pasos. Vamos a ver. Lo primero es deshacernos de los denominadores. Ese es el primer paso que vamos a seguir. Comenzamos con ello. La ecuación es x menos 2 al cuadrado sobre 4 menos y más 8 al cuadrado sobre 9 es igual a 1. ¿Ok? En las ecuaciones, la forma de no alterarlas es precisamente multiplicando todas las ecuaciones por los mismos elementos, tanto del lado derecho de la ecuación como del lado izquierdo. Aquí vemos que tenemos una división. Lo que vamos a hacer es utilizar una operación contraria a la división que corresponde a la multiplicación. Y como los elementos que me interesa quitar son el 4 y el 9, son los números por los cuales voy a multiplicar toda mi ecuación. Si se fijan, aquí encerré todo en el corchete que representa un signo de agrupación, está agrupando a toda la ecuación. Y multiplicamos por 9 por 4. ¿Cómo va a afectar este 9 por 4 a esta ecuación que está dentro? El 9 por 4 va a multiplicar a la primera parte de la ecuación, a esto de aquí. Es decir, 9 por 4 por x menos 2 al cuadrado y se divide entre 4. Ese mismo 9 por 4 va a afectar al y más 8. Tenemos este mismo 9 por 4 multiplicando a este. 9 por 4 por y más 8 al cuadrado y se divide entre el número 9. Esto es igual a 1, que nuevamente se va a ver alterado, pero por el 9 por 4. Del otro lado de la ecuación, ahí está, 1 por 9 por 4. Hasta ahí no hemos hecho multiplicaciones ni divisiones, solamente las expresamos. Ahora bien, ya que hicimos esto, ahora sí es momento de comenzar a multiplicar y dividir. La forma más fácil de hacerlo es la siguiente. En lugar de multiplicar el 9 por 4, 36, es observar los elementos que se repiten arriba y abajo. En este caso, en esta parte de la ecuación, vemos que el número 4 se repite arriba y abajo una vez. Entonces eliminamos arriba el 4 y abajo también. Me quedo solamente con el 9 por x menos 2 al cuadrado. Del otro lado de la ecuación, jóvenes, en esta porción o este segmento, ¿qué es lo que se repite arriba y abajo? El 9. Perfecto. Entonces ahora eliminamos el 9 y nos quedamos con lo que nos sobró, que es el 4 por y más 8 al cuadrado. Ahora sí, del otro lado de la ecuación comenzamos con la multiplicación completa.
Multiplicamos 9 por 4, 36. 36 por 1. 36. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a desarrollar los binomios. Recuerden que lo podemos hacer a través de la fórmula. Esta parte de aquí y esta parte de aquí las vamos a desarrollar. Todo lo demás se va a bajar exactamente igual. Permítanme, primeramente voy a bajar el 9. Ahí está. Abrimos un signo de agrupación para desarrollar el binomio. Y comenzamos. El cuadrado del primer término. ¿Cuál vendría siendo el cuadrado del primer término? X cuadrada. X al cuadrado, muy bien. La fórmula me dice más el doble producto del primero por el segundo. Multiplicamos el primero por el segundo. X por menos 2. Menos 2X. Excelente. Menos 2X. Pero como me dice que es el doble, ese menos 2X lo multiplicamos por 2. ¿Cuánto es? 2 por menos 2X. Menos 4X. Perfecto. Ahora sí, continuamos. Más el segundo término al cuadrado. Es decir, menos 2 al cuadrado. ¿Cuánto es menos 2 al cuadrado? 4. Perfecto. Cerramos el signo de agrupación y trabajamos con el siguiente binomio. Bajamos primeramente el menos 4 y desarrollamos y más 8 al cuadrado. Decimos, el cuadrado del primer término, ¿cuál es? Y cuadrado. Y cuadrado. Muy bien. Multiplicamos estos dos. Y por 8, 8Y. 8y. 8y al doble 16Y. más 16y. Perfecto. Y el segundo término al cuadrado. 8 al cuadrado. 36. 64. Perfecto. 64. Ok. Bajamos el resto de la ecuación. Nos dice que es igual a 36. Hasta este momento, ¿tienen alguna duda de lo que se ha realizado? Maestra, Dígame. ¿por qué al poner el 2 al cuadrado donde dice menos 2 solamente le puso 4? ¿No va menos 4? No sé si me expliqué. ¿En cuál parte? Dice x menos 2 al cuadrado. Le puso más 4. No, a mero abajo, lo que estamos haciendo ahorita, maestra. Ahí. ¿Por qué le puso menos 4 si arriba va un menos 2? O sea, porque al convertirlo al cuadrado, o sea, 2 por 2 son 4, ¿por qué le puso más 4 en vez de menos 2? Ok. Voy a bajar una diapositiva para que se observe qué es lo que pasa ahí. Ok, gracias. De nada. La definición de una potencia al cuadrado nos dice que el exponente, el número pequeño, nos dice cuántas veces vamos a multiplicar la base. La base es el número grande. Entonces, en este caso, tenemos que multiplicar 2 veces el número 3. Sí. Y desarrollamos 3 por 3. Son 9. Perfecto. Entonces, 3 al cuadrado es igual a 9 positivo. ¿Qué pasa con una potencia negativa? Una potencia de un número negativo, perdón. Aquí tenemos menos 3 al cuadrado. Si nosotros desarrollamos esto, tendríamos menos 3 que multiplica también a menos 3. Entonces, si nosotros respetamos las leyes de los signos, multiplicamos menos por menos. Da más. Ah, ok, sí, maestra. Y 3 por 3. Son 9. Sí. Perfecto. Ya, gracias, maestra. De nada. Entonces, nada más para concluir, cuando tenemos una potencia al cuadrado de un número negativo, no importa, va a seguir siendo positivo. ¿Sale? Por la definición de una potencia al cuadrado. ¿Alguna otra duda hasta aquí? No, maestra. Ok, perfecto. Vamos a continuar.
Ya que hicimos esto, ahora sí vamos a multiplicar el signo de agrupación. Un signo de agrupación precisamente es para agrupar todos los términos que se tienen que trabajar. Los signos de agrupación más conocidos son paréntesis, bueno, son paréntesis, corchetes y llaves. Son los tres tipos de signos de agrupación. Cuando nosotros veamos esto, todos los elementos que estén dentro del paréntesis, del corchete o de la llave, tienen que ser afectados por el primer elemento que veamos afuera, como en este caso el número 9. Este número 9 va a afectar a este término, a este otro y a este otro. Entonces, vamos a realizar la multiplicación. Comenzamos. Decimos 9 por x al cuadrado. 9x cuadrado. Perfecto. Y continuamos. 9 por menos 4x. Menos 36. Muy bien. Menos 36x. Recordemos que el menos salió de la multiplicación del positivo por el negativo. Ahí está. Nuevamente, 9 positivo por 4 positivo. 36. 36 positivo. Muy bien. Continuamos ahora con el siguiente paréntesis o signo de agrupación, que se va a ver afectado por el número 4. Con todo y civil. Lo deja afuera, pero se debe de incluir. Ahí está. Comenzamos. Menos 4 por y al cuadrado. Menos 4y cuadrada. Muy bien. Menos 4y al cuadrado. Ahora, menos 4 por 16y. Menos 64y. Menos 64y, muy bien. Y luego decimos menos 4 por 64 positivo. 256. 256. ¿Ok? Como es menos y más, el resultado es negativo. ¿Ok? Y esto es igual a 36. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a igualar a cero la ecuación. Es decir, este 36 lo vamos a pasar al otro lado. Todo lo que ya tenemos del lado izquierdo se queda del lado izquierdo. 9x al cuadrado menos 36x más 36 menos 4y al cuadrado menos 64y menos 256. Este 36 era positivo, pasa con el contrario que es negativo. Y entonces igualamos a 0. Ahí está. Juntamos términos semejantes. Los términos semejantes son aquellos que tienen el mismo número, perdón, la misma letra con el mismo exponente. O bien que son solamente números igual, números sin letras. En este caso, los términos semejantes que tenemos son el 36, el menos 256 y el menos 36. Aquí la recomendación es observar que el 36 y el menos 36 es el mismo número con signos diferentes. Entonces, ¿qué pasa si a 36 le quito 36? Nos queda Da 0. nos da 0. Entonces solamente me queda el menos 256. Ya no tuve que sumar y restar después, porque podemos hacer 36 menos 256 y luego al resultado volverle a quitar los 36 y va a ser una operación innecesaria. Permítanme. Ahí, por ejemplo, aquí está la calculadora. Escribimos 36 menos 256 y luego le agregamos los 36 negativos
menos 36 y me sigue quedando 256 negativos. Es un paso que no es necesario, entonces simplemente si desde aquí lo observamos, nos estaríamos ahorrando trabajo extra. Entonces esa es la recomendación, que observemos primero lo que tenemos. Ahora sí, ya que sabemos que ese 36 o estos números, estos términos semejantes van a desaparecer, podemos comenzar a ordenar nuestro polinomio. ¿Cómo comenzamos a ordenarlo? Para ordenarlo, lo primero es la primera letra del alfabeto con el exponente más grande. ¿Qué está primero en el alfabeto? ¿La X o la Y? La X. Muy bien. Entonces dejamos primero 9x al cuadrado. Ahora bien, dejamos el siguiente término que viene siendo la y al cuadrado. Menos 4y al cuadrado. Continuamos con el siguiente elemento. ¿Cuál creen que siga? 36x 36x menos Muy bien. Y luego después de esto, menos Menos 64. 64. muy bien. Y finalmente los números. 200. Menos 256. Excelente. Y llegamos a la ecuación general o la forma extendida de lo que es la hipérbola con centro fuera del origen. ¿Hasta aquí alguna duda sobre cómo se realizó? No, maestra, gracias. No, maestra, es muy similar a la otra ecuación. Así es correcto. Pues bueno, entonces continuamos. Ahí se sigue viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora trabajemos con lo que es una hipérbola con centro nuevamente fuera del origen y eje focal paralelo al eje Y. Los elementos que estaremos trabajando son los siguientes. Nuevamente tenemos la ecuación ordinaria. En esta ocasión la ecuación ordinaria inicia con la letra y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. El vértice se ubica en el punto h, k más a y el otro vértice en h, k menos a. El eje transverso, 2a, el eje conjugado tiene la fórmula 2b, excentricidad es igual a c sobre a, y las asíntotas cambian. En el anterior veíamos que en el numerador la letra b estaba en el numerador nuevamente y la a estaba en el denominador. Aquí vemos que ocurre lo contrario. La letra a está en el numerador y la letra b está en el denominador. Aquí está. Maestra, Dígame. por ejemplo, ahorita que mencionó la primera ecuación, la de y menos k, al momento ya de factorizarla como quiera, o sea, no importa que primero esté la y y luego la x, porque al final de ya factorizarlo, se acomoda. Es correcto. Sí, sí, Ok, sí. Se gracias. refiere al desarrollo de los binomios, ¿verdad? En Sí, el acomodo. Ujú. Sí, por lo regular se acomoda de acuerdo a lo que es el alfabeto. Todos los polinomios. ¿Vale? sí. Bueno, así como dice de que el orden del factor no altera el producto. Así es. Cuando lo vemos en un polinomio, por ejemplo, 5x menos 6y, y vemos que estos términos están separados por medio de un signo como pudiera ser el positivo o en este caso el negativo, no le llamamos factores a cada elemento. Este vendría siendo un sumando y este vendría siendo otro sumando. El término de factores se utiliza únicamente para la multiplicación. Por ejemplo, en la multiplicación, el 5 es un factor y el 4 es otro factor. El producto es el 20. Son elementos. Pero sí, una de las propiedades de la suma, precisamente, viene siendo el hecho de que no importa cuál número vaya antes y cuál vaya después, sigue siendo el mismo resultado. En la suma sí le llamamos resultado, en la multiplicación se le conoce al resultado como producto, tiene un nombre específico.
Ah, ok, maestra, gracias. De nada. Ok. Y vamos a realizar ahora este ejemplo. En esta ocasión vamos a realizar el trazo de una hipérbola. Aquí nos dan algunos elementos básicos que necesitamos tener para poder trazar la hipérbola. Elegí este ejercicio precisamente porque es muy similar al que te encargué de tarea y me basé solamente, si puedes ver aquí el plano cartesiano que te estoy mostrando, solamente está un fragmento de él, ya que lo que me interesa en sí es el trazo de la figura o el lugar geométrico. Primero, podemos comenzar por trazar los vértices. Los vértices de esta hipérbola están en los puntos 2,3. Nuevamente, recordemos que el primer valor corresponde al desplazamiento en el eje X. Entonces, estamos en el punto 0, 0,0, y a partir de aquí nos desplazamos en el eje X. El eje X, recordemos, ¿es el horizontal o es el vertical? Horizontal. Perfecto. Entonces hacemos dos desplazamientos en horizontal. ¿Hacia qué lugar? Hacia la derecha donde están los positivos. Y comenzamos. 1, 2. Ya que llegamos al número 2, no nos vamos a quedar ahí. Vamos a desplazarnos ahora en el eje Y. ¿Cuántas unidades nos tenemos que desplazar en el eje Y? 3. 3 unidades. Nuevamente observamos el signo es positivo. Entonces, desde este número 2, en el que estábamos, nos desplazamos 3 unidades. 1, 2, 3. Y este viene siendo el punto 2,3. Aquí vamos a tener uno de los vértices de nuestra hipérbola. Vamos a ubicar el siguiente vértice, 2,-7. Nuevamente, nos ubicamos en el punto 0,0. Dos desplazamientos hacia los positivos en X. Estamos trazando este punto. 1, 2. Una vez que llegamos aquí, nos desplazamos en el eje Y hacia el 7 negativo. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí tendríamos el siguiente vértice de la hipérbola. Ahí está. ¿Dudas sobre cómo se trazan los puntos? No, maestra. Maestra. Muy bien. Ahora bien, nos dicen que la hipérbola pasa por los puntos 0,4 y 4,4. Trazamos estos puntos nuevamente, partiendo del punto 0,0. Aquí está. En X no hay desplazamiento. Entonces nos quedamos aquí mismo en X. Pero en Y tenemos un desplazamiento de 4 unidades hacia arriba. Entonces, partiendo de ahí, 4 unidades arriba. 1, 2, 3, 4. Aquí está, punto 0,4. Y vemos otro punto, que es el 4,4. Nuevamente, partimos del origen. Y comenzamos el desplazamiento. 4 unidades a la derecha. 1, 2, 3, 4. Y una vez que llegamos ahí, 4 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4. Y marcamos el siguiente punto. Ahí está. Ya tenemos esto. Trazamos los siguientes puntos. 0,-8. Punto 0 en X. Menos 8 en Y. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Aquí está. Sobre el mismo eje Y. Recuerden que a pesar de que está quedando sobre el eje Y, no es necesario que lo pongan por fuera. Tiene que cruzar exactamente por el eje Y para que sea correcto. Y tenemos el punto 4,-8. 4 desplazamientos en X. 1, 2, 3, 4. Y menos 8 en Y.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí está. Siguiente punto. Una vez que tenemos estos puntos, podemos unir los elementos. Recuerden que debe de pasar por los dos puntos y por el vértice nuestra hipérbola. Trazamos siguiendo una curvatura. Recuerden que la curvatura es similar a una parábola. Tenemos un punto máximo y un punto mínimo. Y aquí está nuestra hipérbola, pero nos falta trazar el centro de la hipérbola, el punto 2, menos 2. Nuevamente, partimos del origen. Tenemos dos unidades a la derecha, 1, 2. Y una vez que llegamos aquí, dos unidades hacia abajo. 1, 2. 2, menos 2. En este centro debe estar exactamente a la mitad de nuestra hipérbola. Si se fijan, aquí tenemos un vértice y aquí tenemos otro vértice. Si contamos la distancia que hay desde este vértice a este otro, tenemos aquí 3 unidades y 2 más, son 5. Y luego, partiendo de este centro, tenemos 2 unidades, 3, 4, una más, 5. Está exactamente a la mitad de los dos vértices. Entonces, esta otra actividad es también lo que vas a realizar en tu trabajo. Recuerda que los elementos de tu plano cartesiano deben de ser tu eje X, tu eje Y, tu escala numérica, la escala que estás utilizando. Esos son los elementos. Y de preferencia indicar que tu plano cartesiano es infinito. Ahí está. Lo marcamos con flechitas en la parte superior. Bueno, aquí no me deja avanzar la diapositiva, pero también va en la parte superior. ¿Hasta aquí alguna duda? Maestra, entonces lo ideal sería primero sacar los vértices, así como lo hizo usted, y al último el centro. Realmente me parece indistinto. Sin embargo, pues tu hipérbola o la curvatura de tu hipérbola va a estar delimitada realmente por tus vértices y por tus puntos. Entonces, para mí lo ideal sí sería que pues se trazaran los vértices y los puntos y hasta el final el centro. Realmente, si tú tienes bien ubicados los elementos de la hipérbola o cuál es el tipo de gráfica que identifica que se tiene que realizar, no deberías de tener conflicto. Pero si tú todavía no identificas muy bien lo que es la forma de la hipérbola, pudieras confundirte y pudieras hacer a lo mejor que unes este punto de aquí con el centro de la hipérbola y luego le das para arriba y entonces estaríamos dibujando una cosa completamente diferente a la que se pide. Pero si tú ya tienes bien ubicada cómo es una hipérbola y cómo están ubicados los elementos de la misma, no deberías de tener problemas si trazas primero el centro y después los demás elementos. Entonces, ya depende de cada quien, ¿sale? Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda sobre esto? Me parece que no. Ok. Pues bueno, en cuanto a contenido de la semana, pues esto es lo que quería abarcar con ustedes. Ya ahorita nada más voy a finalizar esta sesión y voy a iniciar una nueva para analizar los puntos o dudas que pudieran tener sobre las actividades, ¿sale? Ok, maestra. Perfecto. Adelante, maestro. Ahorita nos vemos. Entonces, sí, Leti, definitivamente con la práctica tú puedes variar el orden de tanto de las ecuaciones, el desarrollo de ecuaciones, esto que está aquí, como también el trazo de la hipérbola en sí, de la gráfica. Con la práctica tú te vas a dar cuenta
qué es lo que puede alterar una ecuación y qué es lo que no puede alterarla. Por ejemplo, hay quienes deciden desarrollar esta parte de la multiplicación 9 por 4, 36, y luego dividir entre 4, que para mi gusto personal son pasos innecesarios. Sin embargo, pues puede suceder y te sale un resultado correcto. Hay quienes omiten ciertos pasos, hay quienes, por ejemplo, de este paso de aquí, se pasan a este directamente, entonces ya va dependiendo del gusto de cada quien, de las habilidades matemáticas también de cada quien, de las observaciones propias y personales que tú realices en cada ejercicio. Sí puedes variar el orden y pues yo creo que ya no estamos en los tiempos de antes que el maestro te decía, es que sigue este procedimiento tal cual. Hay muchas formas de realizar un mismo problema. Lo que nosotros te damos son opciones para que tú las realices. Por ejemplo, yo casi siempre utilizo una misma forma de explicarte. ¿Para qué? Para que no te confundas o no se confundan en general ustedes. Porque a lo mejor yo ya tengo más práctica y para mí es bien fácil irme de un paso a otro, pero la realidad es que si les muestro muchas maneras, pues a lo mejor también los confundo. Entonces, hay diferentes formas. Si tú ya tienes alguna bien conocida y te da exactamente lo mismo, adelante. Tú puedes utilizar la forma que pues a ti se te haga más fácil o más sencillo. Esta simplemente es una opción y ustedes pueden utilizarla o pueden investigar en un canal de YouTube diferente, no hay ningún problema por eso. Pueden leer un libro y conocer algunas otras y no hay ningún problema por eso, ¿sale? Sí, maestra, Creo, yo maestra, ya que es de investigué. las, Go ahead, tú primero. perdón, es que estaba hablando, perdón. Yo creo que esa es una de las maneras más sencillas a la que nos ha explicado, porque de ahí podemos ver de dónde salió tal número. Entonces yo creo que si de por sí, a lo mejor para unos está muy compleja porque de una ecuación tiene que salir otra y luego sale otra y otra, entonces la verdad a mí se me hace muy sencilla a pesar de que está compleja, porque aunque son muchos pasos sí nos damos cuenta de dónde sale cada término. Es correcto, sí, sí, sí. Yo ya, Definitivamente. yo, yo ya chequé YouTube varias formas de hacerla, maestra, pero la de usted es la más fácil, la que no tienes pierde. Es correcto, sí, por lo regular, en su momento como estudiante también fue complicado para mí y pues si ya descubrí un camino más corto, un atajo quizás, pues con todo gusto también se los muestro a ustedes para que puedan aprovecharlo también y pues puedan sentirse también seguros, ¿verdad? De estas formas. Entonces, eso tengan seguridad. Si a lo mejor les enseño algo muy complejo, no es porque quiera hacerlo complejo, sino que definitivamente a lo mejor todavía no descubro esas formas más sencillas, pero pues de eso se trata, de irnos ayudando y de ir aprendiendo poco a poco, ¿sale? ¿Ya se va a cortar? Ok, gracias. No, ¿de qué? Sí, solamente nos reunimos para revisar las actividades, ¿sale bien ahí? Ya si hay alguna duda adicional. Bueno, ahorita iniciamos la siguiente sesión, jóvenes.